Muy buenos días para todos, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Bueno, entonces el propósito de hoy es entender qué dicen los profesores de otros países sobre el estudio de la geografía, como es el tema del doctor Santiago Rivera, que él dice en el título de su conferencia, la geografía escolar en el contexto del inicio del nuevo milenio. Bueno, doctor José Armando Santiago Rivera, le doy el cambio para usted, no sin antes leer algo de su hoja de vida. El doctor José Armando Santiago Rivera, él es docente titular de la Universidad de los Andes de Venezuela. Es egresado del Instituto Pedagógico de Caracas en Geografía e Historia también de la Universidad de los Andes, licenciado en Educación, con mención en Geografía. Obtuvo el título de maestría en el Instituto Pedagógico de Barquisimeto. Es también magíster en Educación Agrícola, doctor en Ciencias de la Educación de la Universidad de Santa María en el 2003. Es investigador activo de la Universidad de los Andes. Es miembro del Centro de Investigaciones Geodidácticas de Venezuela, del Grupo de Investigación en Teoría y Didáctica de las Ciencias Sociales. Es miembro de la Red Latinoamericana de Investigación en Didáctica de la Geografía y la Red de Docentes de América Latina y del Caribe. Ha ejercido la docencia en las asignaturas de Didáctica de la Geografía y Ciencias de la Tierra, Desarrollo Curricular, Innovación Educativa y Práctica Profesional. Actualmente labora como docente de las asignaturas de Didáctica General de la Geografía e Historia y Planificación y Desarrollo de Currículo. Pudiera seguir mencionando partes de su currículo, pero vamos mejor a dar comienzo a su conferencia. Nos están acompañando un centenar de personas, entonces le doy la bienvenida al doctor José Armando Santiago Rivera con su conferencia que se titula La geografía escolar en el contexto del inicio del nuevo milenio. Bienvenido, doctor Santiago Rivera, y adelante. Estimados amigos y amigas, respetables miembros de la Sociedad Geográfica de Colombia, los compañeros que dirigen y coordinan la jornada de ciencia y cultura. El propósito de mi intervención obedece fundamentalmente a realizar un homenaje al geógrafo Eufrasio Bernal Dufo. Tuve en mi condición de profesor de la Universidad de los Andes, Venezuela, José Armando Santiago Rivera, tuve la oportunidad de conocer al geógrafo Eufrasio Bernal en varios eventos que durante el periodo de un año se desarrolla en Colombia, como por ejemplo la Convención de la Educación Geográfica, el encuentro de grupos de investigación en las ciencias sociales y también en el evento que pudiésemos considerar de mayor importancia para la geografía colombiana, como lo es el Congreso Colombiano de Geografía. Tuve la oportunidad de conversar con él en los temas de la geografía en la escuela y con mucho entusiasmo él consideraba desde su punto de vista que la geografía escolar en Colombia ameritaba de nuevos
de nuevas perspectivas teóricas y metodológicas que le permitieran ejercer, en este caso, una tarea pedagógica y didáctica en la formación del ciudadano colombiano. El geógrafo Eufrasio Bernal no solamente acudía a los eventos para hacer presencia activa en los mismos, sino que también se acompañaba de los libros que estaba publicando la Sociedad Geográfica Colombiana y que de una u otra forma estaba revelando la producción bibliográfica que colocó en el primer plano con su labor gerencial de la Sociedad Geográfica Colombiana. Este aspecto introductorio lo cito con el propósito de considerar como tema de mi participación a la geografía escolar en el contexto del inicio del nuevo milenio. Lo hago, como reitero, como profesor de la Universidad de los Andes, que conversa con los colegas colombianos con bastante frecuencia y hemos tenido la oportunidad de compartir puntos de vista, conocimientos, experiencias que de una u otra forma son valiosas para impulsar también en nuestro país el desarrollo de la geografía escolar. Es necesario comenzar por entender que en la actualidad los epistemólogos de la geografía consideran como una prioridad la comprensión de la dinámica geográfica globalizada. El punto de partida de una explicación que tenga relación con la geografía en la escuela debe tener en consecuencia una relación con los acontecimientos que en este momento están caracterizando a la situación geográfica. Eso trae como consecuencia que veamos a la magnitud de los problemas ambientales, pero también la magnitud de los problemas sociales, para dar origen a que el mundo contemporáneo se encuentre en crisis. Esto de la crisis que vive el mundo actual obedece fundamentalmente a la presencia activa y protagónica de acontecimientos que de una u otra forma revelan el comportamiento complejo, complicado de la realidad geográfica. En sintonía con esto, Edgar Morin ha enunciado su paradigma de la complejidad, porque de una u otra forma ese enrevesamiento que caracteriza al comportamiento del mundo en su contexto global revela que vivimos en una permanente inestabilidad, en una permanente incertidumbre, en una permanente realización de contrasentidos y de paradojas que permiten calificar que la situación que estamos viviendo disfruta de una anormalidad en los diferentes aspectos del orden social y fundamentalmente del orden natural en cuanto al desequilibrio ecológico de las condiciones atmosféricas con el calentamiento global y la crisis que se manifiesta en lo que respecta al comportamiento de la atmósfera con su anormalidad que ha roto la estabilidad establecida por el sistema natural en su comportamiento espontáneo. La insistencia de asumir el tema del mundo contemporáneo obedece prioritariamente en la necesidad que tenemos los ciudadanos en este momento de poder entender la complejidad de la realidad que estamos viviendo. Eso significa
que ya en la dinámica social y en la explicación que los sociólogos y los antropólogos realizan sobre lo que es el mundo contemporáneo desde la perspectiva de la dinámica social, pues apuntan hacia a revelar las contradicciones que vive la sociedad, y de esas contradicciones, si pudiésemos decir también de esos aspectos reveladores de la forma como se comporta tan complejamente la situación planetaria, es necesario entender y comprender el efecto que ha traído para la explicación geográfica la pandemia. ¿Por qué? Porque esa pandemia ha tenido la particularidad, entre otros aspectos, de desnudar la realidad educativa. Nos ha colocado al desnudo en lo que hacemos, y en esa acción de desnudar la educación, pues hemos observado que persiste el modelo tradicional de transmitir conocimientos del docente a sus estudiantes, y eso se ha entendido y se ha comprendido con la premura del caso, pues nos ha obligado a tener que recurrir a los medios de comunicación social y especialmente al uso didáctico de las tecnologías de la información y de la comunicación. En otras palabras, tenemos que destacar que la complejidad del mundo se ha vivenciado con más acentos en temas y problemáticas que han colocado en tela de juicio la calidad de la educación que se viene fomentando, no solamente desde las iniciativas de la UNESCO, sino también en las particularidades de los estados, en la iniciativa de educar integralmente a los ciudadanos. En consecuencia, ¿qué significa esta situación? Esta situación va a significar para nosotros entender que la geografía en la escuela debe ser un tema que tenga relación con la importancia del contexto que nosotros debemos explicar. Esto está en sintonía con el impulso de la educación geográfica, que a través de la UJI y del impulso que se le ha dado a esta concepción formativa de la geografía, pues tenemos el resultado de tener obligatoriamente que asumir la importancia de la geografía en el mundo contemporáneo como una tarea imprescindible y de un valor formativo bastante importante para el ciudadano que se amerita educar en el ámbito del mundo actual, fundamentalmente ante los acontecimientos ecológicos, ambientales, geográficos y sociales que han sido determinantes para la obligación de replantear la enseñanza de la geografía en correspondencia con las condiciones del momento histórico y fundamentalmente la problemática escolar que la caracteriza. En la medida que nos interesamos por las relaciones entre la sociedad y los territorios, vamos distinguiendo algunos temas que caracterizan a la dinámica geográfica contemporánea. En lo fundamental, la organización del territorio ha comenzado a revelar la existencia de problemas ambientales, donde coexisten dificultades de vieja y reciente data. Quiere decir que estamos apreciando que en la magnitud del deterioro de las condiciones ambientales se van acumulando aspectos que van a tener como consecuencia mostrar
el rostro territorial afectado por ejemplo, el efecto de los plaguicidas, el efecto de la agresión de la minería, el aspecto del deterioro de los suelos, y además decir que ya la misma existencia de químicos para incrementar las potencialidades de los suelos van a originar también problemas en la merma de la calidad de los territorios. Quiere decir que así como los incendios forestales, para considerar que se estaba alimentando el suelo con las cenizas de lo incendiado, de la capa vegetal destruida por el incendio, ahora nosotros vamos a encontrarnos con que ese deterioro del suelo viene del efecto de las condiciones que están presentando los agroquímicos, que vienen insistentemente destruyendo el suelo en cuanto a sus potencialidades fundamentales. También es importante que la evidente crisis ecológica originada por la destrucción de los recursos naturales en un marco cultural íntimamente relacionado con el uso irracional de la naturaleza. Estamos observando que ya no hay piedad alguna para tratar de preservar las capas vegetales y la calidad y las potencialidades de los suelos, sino que todo lo contrario, intempestivamente vamos observando cómo esa calidad merma. Por ejemplo, en los alrededores de los centros urbanos, la calidad de los suelos que los autóctonos, los aborígenes, cultivaban con bastante interés y lo trataban de conservar para las generaciones por venir, hoy en día están siendo cultivadas con edificios, con el incremento del cemento, para así echar a destruir las potencialidades del suelo que en un proceso lento han manifestado la merma de los niveles de productividad que potencialmente habían venido siendo desarrollados por las generaciones anteriores. Pero así como vemos la destrucción de las condiciones ambientales y geográficas en lo inmediato, también son comunes el efecto invernadero, el cambio climático, el aumento de la temperatura y el descongelamiento de los polos, el deterioro de la capa de ozono, la lluvia ácida y la contaminación de los mares, de los lagos y de los ríos. Es decir, la crisis ambiental, esta crisis ambiental que hemos demostrado con estos casos, tiene como propósito la necesidad de que las colectividades revisen sus valores ambientales y están obligados a replantear su sistema de valores ecológicos con un sentido más humano. En principio, para entender esta situación, nosotros tenemos que realizar, en primer lugar, la necesidad de contextualizar la explicación en las condiciones del momento histórico. En segundo lugar, tener que realizar una visión retrospectiva, un poco de arqueología, para tratar de estimar la presencia de las características que se consideran como temas de obligatorio tratamiento en la enseñanza geográfica, que en lo específico se ha convertido desde fines del siglo XIX en un tema de notable importancia en la investigación, la investigación educativa, pedagógica y didáctica, que estudia la relación entre la sociedad y la naturaleza. El motivo de mirar la realidad geográfica desde nuevas perspectivas tiene mucho que ver
con lo que se ha venido planteando desde fines del siglo XX, en que toda explicación que se realice sobre lo geográfico, lo social y lo ambiental debe estar condicionado por la época en la cual se desarrolla esa explicación. Esto quiere decir que si comparamos la forma como se realizaba el tratamiento ambiental geográfico de los territorios en el siglo XVII, era fundamentalmente el desarrollo de las potencialidades de la agricultura, de la ganadería, como actividad económica fundamental para los grupos humanos. Pero en la medida en que vemos avanzar el siglo XIX y lo que respecta al nuevo milenio, la magnitud del deterioro, del deterioro ecológico, ambiental y geográfico amerita de otras explicaciones. Es decir, las condiciones históricas en las cuales los estudios se realizan debe ser entendido en función de las condiciones de la época en la cual se explica el objeto de conocimiento. Hay otro aspecto también que es importante, es que esa explicación debe tener estrecha conexión con el lugar en la cual se realiza la explicación del objeto de estudio. Eso amerita estar en sintonía con los saberes científicos, es decir, la visión paradigmática y epistemológica que favorece la generación del conocimiento, en cuanto que es visible sin lugar a dudas la concepción ideológica del autor o de la vigencia del paradigma que se ha erigido en la forma exclusiva de garantizar la verdad científica. Para eso también es indiscutible que apelemos al uso de una metodología de investigación que sea acorde y coherente, además de pertinente, con el objeto de estudio. En consecuencia, si asumimos que la tarea de la investigación amerita de planteamientos geohistóricos, estamos entonces ante la necesidad de comenzar a plantear que la situación de la geografía en la escuela en el siglo XIX. Es necesario dar respuesta a una pregunta sencilla: ¿qué pasa en el aula de clase? Esa pregunta se ha venido formulando a raíz de la aplicación de la investigación cualitativa para explicar las condiciones del acontecimiento que se desarrolla en el aula de clase. Pero el resultado de la aplicación o en procura de una respuesta que sea acertada, apropiada y conveniente a lo que ocurre en el aula de clase, pues fácilmente los colegas profesores e investigadores han llegado a la conclusión de que en el aula de clase se transmiten contenidos cuando debería enseñarse a construir el conocimiento para entender la realidad vivida. Es decir, persiste la orientación tradicional con la cual se planteó la geografía en la escuela en el siglo XIX, simplemente transmitir los detalles físico-naturales del territorio y en algunos casos aspectos culturales y de tradiciones de los grupos humanos. Esto tiene mucho que ver con el proceso desarrollado por Europa y que los historiadores han denominado el eurocentrismo,
que necesariamente tuvo relación con enfatizar desde la práctica escolar todo lo relacionado con el determinismo, el naturalismo, el ambientalismo. Es decir, lo esencial, básico y fundamental de la geografía escolar, transmitir los contenidos fundamentalmente librescos que están estrechamente relacionados con los contenidos programáticos establecidos por, en este caso, el ente oficial. Por lo tanto, eso trae como consecuencia de que se imponga la necesidad de mejorar las condiciones del aula de clase. Es necesario comenzar a distinguir que el aula de clase debe ser un centro de fundamental conversación, diálogo, horizontalidad, donde prive los puntos de vista para ir construyendo nuevos saberes y fundamentalmente nuevos conocimientos construidos desde la perspectiva de la actividad indagatoria. Por lo tanto, también es fundamental que comencemos a entender la imperiosa necesidad de acudir en el aula de clase a mejorar los procesos psicológicos y dar fundamental importancia a la reflexión analítica y crítica, es decir, estar en concordancia con los postulados de la finalidad educativa que plantea con sentido humanístico la necesidad de formar ciudadanos cultos, sanos, críticos, pero también autónomos y creativos. Un aporte que ya se ve en los tiempos de la pandemia es el fomento de la aplicación didáctica de las TIC y fundamentalmente, como se trata de innovar, de mejorar, de renovar la calidad formativa del aula de clase, pues es necesario comenzar a replantear el propósito de rescatar la subjetividad del docente, pues con su experiencia se pueden construir nuevos aportes pedagógicos y didácticos que tengan como propósito fundamental humanizar la escuela. Pero para entender el comportamiento de esa geografía escolar, pues tenemos que considerar las condiciones del momento histórico en el cual se destaca la expansión de Europa hacia los diversos confines del mundo bajo una situación orientada por la forma imperial colonial de la colonización y esencialmente en procura de las materias primas que estaba requiriendo la revolución industrial ya en pleno desarrollo. Esto trae como consecuencia que nosotros apreciemos que la geografía que aparece en la escuela está relacionada específicamente con esa situación. En primer lugar, los libros de geografía tienen en sus explicaciones y ejemplificaciones los casos de ejemplo el relieve europeo, las condiciones de los centros urbanos europeos, las condiciones de los territorios, ejemplos a través de paisajes fotografiados con la impresión de destacar la importancia que Europa, o las condiciones geográficas europeas como muestra significativa de lo que debería ser el comportamiento geográfico en las diversas regiones del planeta. ¿Qué vamos a encontrar entonces en la geografía, en la escuela en el siglo XIX? En primer lugar, que se caracteriza por describir la realidad geográfica de los aspectos físicos naturales del territorio. Es una lista, es una enumeración en este caso de las condiciones del relieve, el clima, la vegetación, los suelos fundamentalmente. Y a eso citamos que se destaca que
que se trata de una descripción transmisiva de los aspectos del territorio como tarea fundamental del aula de clase de esta geografía escolar. ¿Qué vamos a destacar entonces? Primero, que se narran circunstancias para destacar los aspectos que de una u otra forma tienen condiciones para ser considerados como materias primas, y eso trae como consecuencia que el paradigma que se fomenta en esta etapa inicial de la geografía en la escuela es fundamentalmente describir la realidad geográfica, es decir, es la descripción asociada a la narración como tarea de la tarea a cumplir por la geografía en la escuela. Tradicionalmente se ha observado que el desarrollo de la geografía en principio pues concentrada en los temas librescos para describir los aspectos físico-naturales del territorio, y luego ante las iniciativas de pedagogos como Pestalozzi y el mismo Rousseau comenzaron a plantear que la geografía debería salir del aula de clase para contactar la realidad en la cual se insertaba la escuela. Esto trajo como consecuencia que la tarea fundamental de la geografía comenzara a ser la observación. La observación que va a constituir en un aspecto epistémico en los recorridos que los europeos realizan a escala planetaria, recorriendo los océanos y los mares, y fundamentalmente observando las características de los territorios y afinando lo observado, daba como aspecto importante la presencia de los cronistas, quienes iban narrando de manera descriptiva los rasgos fundamentales de los territorios visitados, de los territorios contactados. De allí que entonces que la geografía, además de lo que el maestro Horacio Capel ha dicho, que la geografía debe comenzar por los pies, y ratificado por el maestro Pablo Vila, que por cierto laboró en lo que fue el Instituto Pedagógico Nacional de Colombia y en el Instituto Pedagógico Nacional en Venezuela. Ambos geógrafos, además de otros que bien pudiésemos citar, se consideró que la observación era la tarea esencial y básica para revelar el comportamiento de las características sociales de los territorios. Pero hay algo importante que le ocurre a la observación durante el siglo XX. Expertos van a considerar orientaciones que le permiten a la observación cambiar desde ese sentido contemplativo a un sentido más rico en la vivencia y fundamentalmente en la condición del espectador. El ejemplo de Hanson dice: toda observación se hace desde una teoría. Esto significa que ya estamos concibiendo lo que estamos observando desde una perspectiva, en este caso, de fundamental importancia en lo que piensa el investigador, o lo que recomienda y sugiere el docente para orientar la observación que los alumnos realizan en las visitas o en los trabajos de campo. Pero Bronowski y Einstein dicen lo siguiente: toda observación es relativa al punto de vista del observador.
Entonces quiere decir que ya no es solamente una sola versión de lo que estamos observando, sino que varios observadores, ejemplo, un grupo de estudiantes de geografía que visitan un determinado lugar, cada uno de ellos se va formando un punto de vista particular, personal, sobre lo que está observando. Otro aspecto importante también es lo que plantea Heisenberg. Toda observación afecta al fenómeno observado. Es decir, que en la medida que comenzamos a interpretar lo que hemos observado, estamos en la capacidad de ir considerando que el aspecto que hemos observado puede ser trastocado por la opinión diversa y hasta contradictoria de quien está haciendo la observación. Por lo tanto, Ponti nos habla de que estamos condenados al significado, y como estamos condenados al significado, de allí la importancia de Nietzsche de afirmar que no existen hechos, solo representación. Esto significa que estamos ante la presencia de una o de unas nuevas versiones de lo que es la realidad geográfica, y eso enriquece la capacidad de lo que se contempla, de lo que se piensa sobre lo que se observa, y fundamentalmente el punto de vista que podemos construir sobre lo que hemos observado. Esta situación va a cambiar ya a finales del siglo XIX con la incorporación de los principios geográficos que postuló Alejandro von Humboldt en lo referido a la localización, a la causalidad, a la sistematización y a la distribución de los aspectos geográficos. Esto significa que ya se plantea en la enseñanza de la geografía una concepción diferente a lo descriptivo. Se trata entonces de lo que se ha denominado en el estudio paradigmático y epistemológico de la geografía como la presencia de la geografía explicativa. En un segundo momento que pudiésemos citar con el título de la geografía en la escuela en el siglo XX, comenzamos a visualizar a una realidad geográfica que para los expertos ya se hablaba de la geografía del mundo del capital, de la geografía del mundo socialista y de la geografía del tercer mundo. Y en lo que respecta al tercer mundo, pues una explicación bastante abundante de teóricos, de planteamientos teóricos que hablaban del subdesarrollo y de la dependencia. Esto significa que la geografía apunta hacia temas más comunes y frecuentes en la realidad geográfica. Por tanto, se da un salto epistémico desde la geografía descriptiva hacia la nueva geografía. Esa situación le permite avanzar a la geografía de la teoría de la geografía descriptiva a la teoría explicativa de la geografía, a una nueva perspectiva como va a ser la nueva geografía. Aquí el aspecto o el aporte que se va a apreciar es que la nueva geografía comienza a tratar temas de mucha importancia para dar el salto de lo concreto a la versión virtualizada de la realidad geográfica. Al respecto va a recurrir a los sistemas de información geográfica, y eso da como tarea que la geografía comienza a cumplir una tarea más específica en relación con la expansión de las empresas multinacionales y
el desarrollo de la ciencia y de la tecnología. Por lo tanto, la geografía tiene en esta segunda etapa un aspecto fundamental, como es el tratamiento del espacio geográfico. Y emparentado con esta situación se observa el impulso del desarrollo de los sistemas de información geográfico, que van a ser los aspectos direccionales apropiados para revelar el comportamiento de la geografía. Esta geografía, entonces, observamos en la escuela que comienza a darse un planteamiento, entre comillas, novedoso, que va a ser el estudio del comportamiento de la dinámica social. Y al respecto se proponen en los programas escolares de las asignaturas el aspecto a tratar en ellas es la prioridad del uso de la cartografía. Esto conduce entonces a apreciar que se hace frecuente en el aula de clase el diseño de bosquejos, el diseño de mapas, de planos, pero fundamentalmente no hay el paso siguiente, que debería ser, de acuerdo a las características del momento histórico, entrar a reflexionar sobre el planteamiento de la geografía. Por lo tanto, aquí persiste el libro de geografía y comienza a darse significativa importancia al trabajo de campo. Y aparece también en los programas de geografía, de las asignaturas geográficas, aparece la explicación geográfica de la comunidad como un tema bastante significativo. Esto va en la dirección de completar o complementar la aplicación de la investigación en la enseñanza de la geografía. ¿Qué está ocurriendo entonces en el inicio del nuevo milenio? En primer lugar, nos encontramos con una realidad que es estimada y bastante analizada por los investigadores: el mundo globalizado. Se trata entonces de la presencia de la globalización como una realidad que abarca la extensión planetaria y se convierte en la referencia fundamental para explicar la realidad geográfica en cuanto a las condiciones ambientales, la dinámica social y los problemas geográficos. Y aquí un aspecto que es interesante considerar son los denominados desastres naturales, que más que todo es una explicación para considerar que la naturaleza es la que toma venganza ante las condiciones de intervención irracional que se hace de los recursos naturales. Pudiésemos decir que es todo lo contrario, es decir, es el comportamiento social el que origina los desequilibrios que van a causar desastres de carácter natural. Esto va también acompañado, y lo deberíamos ver, que los desastres naturales, además de lo natural, con los tsunamis, con los sismos, etcétera, también debemos considerar la forma como actúa la sociedad deteriorando las condiciones ambientales. Por lo tanto, aquí emerge la investigación pedagógica para tratar los temas y problemáticas de la comunidad, pero también hay un acontecimiento bastante interesante, como lo es el surgimiento de nuevos planteamientos teóricos, como es el caso de la geografía radical, de la geografía humanística y de la geografía cultural. Es decir, entramos en una época donde el tratamiento de los problemas geográficos necesariamente deben ser percibidos
desde otras perspectivas. Esto nos lleva entonces a hacer una visión integral donde la geografía escolar ha sido afectada por la descripción geográfica. Esto de ser afectada significa que utilizar como exclusividad epistémica en la escuela a la descripción geográfica, eso ha traído como consecuencia ver cómo el positivismo nos ha afectado a nosotros, no solamente en el aspecto geográfico, sino también en la pedagogía tradicional y en la didáctica reproductora. Esto trae como consecuencia que estemos ante la imperiosa necesidad de comprender la realidad geográfica en su acento dinámico y cambiante, además de la conveniencia de realizar la comprensión de las problemáticas que afectan la calidad de vida social ante el avance paradigmático y epistemológico que encuentra todavía vigente al enfoque tradicional de la geografía. Claro, si pudiésemos utilizar un término coloquial, diríamos el maquillaje que se le da a la geografía, a la enseñanza de la geografía, obedece fundamentalmente, más que todo, a la voluntad de los profesores, que de una u otra forma asumen la responsabilidad de ofrecer una perspectiva diferente de la geografía ante las nuevas circunstancias. Si consideráramos la importancia de una innovación en la geografía en la escuela, tendríamos que pensar en función de los aspectos que hemos venido conversando como básicos y esenciales para originar cambios. Y en esto, pues, necesariamente debemos tomar en cuenta que el actor que asiste a la posibilidad de desarrollar cambios y transformaciones en los acontecimientos del aula de clase, pues necesariamente es, en principio, el docente. Y el docente, siempre y cuando asuma las contribuciones que los expertos comentan y proponen para promover el cambio en la geografía escolar, se pudiese construir una relación docente-investigador con la finalidad de entender la realidad, el desenvolvimiento del acontecimiento escolar. Es necesario que comencemos por entender que en el aula de clase es un proceso que no puede ser rutinario, que no puede ser mecánico, que no puede ser estable, sino que todo lo contrario, ninguna clase puede ser igual. Todas las clases que desarrollamos deben ser diferentes. Y deben ser diferentes ¿por qué? Deben ser diferentes porque los temas que tratamos en el aula de clase han ameritado de otros contenidos, otros conocimientos, como también de otras metodologías. Por lo tanto, la tarea pedagógica debe comenzar a entender que cada objeto de estudio de la enseñanza de la geografía en la escuela amerita de una perspectiva pedagógica y de una perspectiva didáctica. Esto tiene que relacionarse con aspectos que consideramos de importancia. En primer lugar, resolver científicamente los problemas ambientales y geográficos. No solamente pudiésemos decir facilitar la explicación de la teoría que vamos del objeto de estudio, sino también poner en práctica con la investigación, pudiese ser la investigación cualitativa o la investigación acción, de tal manera de que el estudiante o los estudiantes corroboren la teoría en la práctica,
o también desde la práctica construir teoría. Otro aspecto es revalorizar la escuela. Y el hecho de revalorizar la escuela significa que la escuela no debe ser un recinto escolar neutral, apolítico, desideologizado, sino que tiene que ser una estructura fundamentalmente protagónica del cambio social y de la transformación del lugar donde está inserta. Eso trae como consecuencia que la escuela debe cumplir una tarea de cambio y transformación. El hecho es, y los expertos por allá por las décadas de los años 80 estaban formulando desde la UNESCO la necesidad de promover la integración entre la escuela y la comunidad. Pienso que este propósito todavía le falta manifestar logros significativos. También es necesario promover la participación activa y protagónica de la comunidad en la elaboración de opciones factibles de promover cambios. Esto significa que integrada la escuela a la comunidad estará en capacidad para no solamente contribuir a resolver los problemas con planteamientos teóricos y metodológicos sencillos que le faciliten a los actores protagonistas del escenario comunal desarrollar iniciativas de cambio que sean interesantes. Y esto va también estrechamente relacionado con la necesidad de socializar el conocimiento que se va construyendo en el aula de clase. Pudiésemos decir entonces que en esta dirección es importante replantear la acción de la comunidad en el tratamiento de la problemática ambiental y geográfica desde la investigación. Necesariamente debemos ir un poco más allá de lo que es la transmisión del conocimiento para comenzar a entender que la geografía en la escuela debe cumplir con la imperiosa respuesta de investigar los problemas de la comunidad. Y esto tiene mucho que ver con la forma como se promueven los planteamientos pedagógicos y didácticos relacionados con aspectos epistémicos como lo sistémico, como lo holográmico, como lo holístico, para de esta manera concebir la realidad desde una perspectiva esencialmente vivencial y entendida de esa perspectiva, aprovechar las circunstancias de las vivencias cotidianas para poder colocar en el primer plano las explicaciones que emergen de la experiencia de los ciudadanos en su dinámica diaria como habitantes de la comunidad. Esto trae como consecuencia que nos veamos en la necesidad de concebir que la enseñanza de la geografía en las condiciones que tenemos en la actualidad sigue siendo considerada como un objeto de la investigación que de una u otra forma debe favorecer, estimular una actividad docente más relacionada con la vivencia cotidiana de los ciudadanos. Esto trae como consecuencia que tenemos la abundancia de fundamentos teóricos y metodológicos para hacer de la geografía escolar una opción de cambio interpretativo de las condiciones geográficas del mundo contemporáneo. Ya estamos frente a una realidad que amerita de otras perspectivas, y esas otras perspectivas van a emerger necesariamente con el estudio de temas y de problemas geográficos, pero visto también con el apoyo de la diversidad metodológica. De esta manera queremos destacar que hacemos este sencillo homenaje al geógrafo Eufrasio Bernaldo Tufo, a quien hemos considerado que es una pérdida lamentable para el desarrollo
de la docencia y la investigación geográfica en Colombia, dado sus aportes tan significativos. Por eso, un venezolano que tuvo la oportunidad de conocerlo expresa la forma como nosotros, con un territorio que compartimos como dos naciones que liberadas por Simón Bolívar, deben asumir la conveniencia de la fraternidad y la solidaridad en el esfuerzo por emprender con una geografía escolar acorde con las realidades nacionales. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor José Antonio Santiago Rivera. Muchas gracias en muchos sentidos por su magnífica conferencia. Tenemos que reconocer el trabajo para su preparación, la profundidad y el mensaje que usted nos da. Es un mensaje muy oportuno en este momento en que estamos como despistados, como que no le hemos cogido todavía el sentido al estudio de la geografía. Muchas gracias.